La hidrología se denomina así a aquella disciplina que se ocupa especialmente de estudiar la distribución espacio-temporal y las propiedades de las aguas subterráneas y las continentales. Dentro de este vasto y amplio objeto de estudio de aguas se incluyen las precipitaciones, la humedad que proviene del suelo, la escorrentía, que es aquella lámina de agua que transita por una cuenca de drenaje, las masas glaciares y las evapotranspiraciones, que consisten en la pérdida de humedad que padece una superficie y está asociada a la transpiración de la vegetación. Cabe destacarse que la hidrología es una rama dentro de lo que se conoce como ciencias de la tierra o geociencias, que son ciencias naturales que justamente se ocupan de estudiar cuestiones como la estructura, la dinámica, la morfología y la evolución de la tierra. En la actualidad, la hidrología ha cobrado un papel sustancial en lo que respecta al planteamiento de la utilización de los recursos hidráulicos, y por caso es impredecible su presencia cuando en ingeniería se planea obras que se hayan vinculadas al suministro del agua. Entonces, para el diseño de obras hidráulicas es recurrente el uso de modelos matemáticos que se encargarán de representar el comportamiento de una cuenca. Por otra parte, disponer de un satisfactorio conocimiento del comportamiento hidrológico que ostenta un río, un arroyo o el lago de una determinada zona será muy importante a la hora de poder prevenir graves consecuencias tras un fuerte temporal de lluvias. Es decir, conocer esto permitirá identificar las áreas más vulnerables a escenarios como el indicado y así estar preparados ante las contingencias. Sin dudas, las inundaciones son eventos climáticos que pueden prevenirse a partir del estudio de esta disciplina. También, la hidrología aporta su granito de arena a la hora de planear un correcto diseño en lo que concierne a la infraestructura vial de una ciudad, sus caminos, las autopistas, las vías del ferrocarril. Al profesional que se desempeña en esta área se le conoce como hidrólogo. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso gradual de un líquido al estado gaseoso. Es un tránsito lento y silencioso que ocurre como consecuencia de un aumento de temperatura. El proceso inverso se conoce como condensación, transición de gas a líquido. Por efecto del calor, las moléculas del líquido se agitan y se adquiere la energía necesaria para desprenderse del líquido y transformarse en vapor. La vaporización se puede observar, por ejemplo, en los charcos que se forman tras las lluvias y luego se evaporan cuando sale el sol. También en la formación de nubes a partir de la evaporación de las aguas de ríos
y océanos. Cuando un líquido entra en ebullición, el cambio de estado afecta a toda su masa. Proceso físico, también conocido como vaporización, es la ebullición. Comienza cuando al calentar un líquido aparecen burbujas de gas en completamente toda su masa, que son desprendidas a la atmósfera. La ebullición es el proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso a alta temperatura. El agua a 100 grados centígrados. Ocurre cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión. Si se continúa calentando el líquido, este absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura. El calor se emplea en la conversión del agua en estado líquido en agua en estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso, y en ese momento es posible aumentar la temperatura del líquido. El punto de ebullición comienza cuando al calentar un líquido aparecen burbujas de gas en su totalidad de la masa. Esto ocurre a una temperatura fija para cada sustancia. Se llama ebullición de una sustancia a la temperatura a que se produce de dicha sustancia. A nivel microscópico, ocurre que casi todas las partículas tienen energía suficiente para escapar del líquido y liberarse en forma de gas. La ebullición del agua es muy distinta a la evaporación, que es paulatino y para el que en altitudes superiores la presión atmosférica media disminuye, por lo que el agua necesita temperaturas menores para entrar en ebullición. En una olla de presión, el agua llega a una temperatura de 120 o 130 grados centígrados antes de hervir. Debido a la mayor presión alcanzada por los gases en su interior, gracias a esta mayor temperatura del agua en el interior de la olla, la cocción de la comida es más rápida. La adición de aditivos al agua puede hacer aumentar su punto de ebullición. Algunos microorganismos también mueren a esta temperatura. Tanto la evaporación como la vaporización son procesos de transformación del estado líquido al gaseoso. Cuando se produce únicamente en la superficie del líquido, se le llama evaporación. Si el proceso afecta a toda la masa líquida, se denomina vaporización o ebullición. La vaporización es un proceso que se genera con aumentos de temperatura por debajo del punto de ebullición. Si el proceso ocurre a partir del punto de ebullición, se trata de vaporización. Un proceso rápido y violento que produce en toda la masa líquida. El punto de ebullición se alcanza cuando la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica que lo rodea. Cuando se alcanza este nivel de presión, el líquido comienza a hervir y sus moléculas asumen un estado gaseoso. Cada líquido
tiene un punto de ebullición diferente. En el caso del agua, el punto de ebullición son 100 grados centígrados. Ejemplos de vaporización. Alguno de estos procesos de transformación de estado líquido a gaseoso. El secado de la ropa mojada puesta al sol. El secado natural del cabello húmedo luego de un baño o de mojarse con la lluvia. La desaparición paulatina del sudor de nuestros cuerpos luego de trabajar o ejercitarnos. La formación de nubes sobre las aguas de ríos y océanos. El secado gradual del suelo luego de haber sido moneado y fregado con agua. La obtención de sal marina a partir de la vaporización del agua de mar en una salina. La reducción y desaparición de los charcos que se forman con las lluvias una vez que ésta termina y sale el sol. Evaporación y ciclo del agua. Evaporación del agua o nubes. Gracias a la evaporación se forman las nubes y se mantiene la humedad del aire. El ciclo del agua describe la totalidad de los intercambios hidrológicos que ocurren entre la atmósfera, la tierra y el mar a través de los tres estados del agua, el sólido y el líquido, junto con el gaseoso. El sol lo evapora al agua sobre la superficie de los mares, lagos y ríos. Y este vapor, al entrar en las alturas de la atmósfera, se condensa, transformándose de nuevo en líquido. Este líquido desciende hacia la Tierra a través de un fenómeno conocido como precipitación, que en climas fríos puede producirse en un estado sólido del agua como nieve o granizo. En climas de temperatura cálida se producirán precipitaciones líquidas en forma de lluvia. Del ciclo del agua podemos deducir la enorme importancia de la vaporización solar de las aguas del planeta, que ayuda a producir el clima y renueva la humedad del aire y de la vegetación. Sin este proceso de vaporización, no sería posible la vida sobre la Tierra. Evaporación como método de separación. En la ciencia química, la evaporación se ha incorporado como un método básico y muy eficiente para separar una solución o mezcla en la que se encuentra un soluto y un solvente. El proceso se realiza calentando la solución hasta que el solvente se evapora y deja un residuo sólido de manera natural. Esto se produce con la sal marina cuando el sol separa el agua de los cristales de sal a la orilla del mar. Podemos reproducir este proceso de separación a través de un sencillo experimento, usando una mezcla de sal y agua. Para separar la sal del agua salada, se calienta la solución en un vaso de precipitado. Mientras hierve el agua, vemos cómo ésta escapa de forma de vapor, hasta desaparecer por completo, dejando solamente una capa de sal. Otra vez. Evapotranspiración.
Evapotranspiración. Se conoce así como la combinación de dos procesos: evaporación del suelo y de la superficie cubierta por las plantas, y transpiración desde las hojas de las plantas. Por lo tanto, el cálculo de la ET se usa para saber el agua que necesitan las plantas para su correcto desarrollo, ya sea un jardín o un campo de cultivo. Como consecuencia de esto, para poder diseñar todo lo relacionado con el riego, programación de riego, cantidades de agua a aportar de un determinado cultivo, diseño y elección del mejor sistema de riego, conducción del agua, etc., es necesario calcular de la manera más precisa posible. Condicionantes. Para que se produzca ET, tienen que darse las siguientes condiciones. El agua tiene que estar presente. Tiene que haber alguna fuente de energía que convierta el agua líquida en vapor de agua. Se tiene que producir un fenómeno físico que separe el vapor del agua de la superficie de evaporación. Las plantas, para su crecimiento, necesitan agua y otros nutrientes que toman del suelo a través de las raíces, dióxido de carbono que toman del aire a través de sus hojas, y una fuente de energía que es la luz del sol. Las dos fuentes principales de agua que usan las plantas son las lluvias y el riego. En ambos casos, parte del agua que llega al suelo o a las plantas queda retenido en forma de gotas sobre las hojas o sobre la superficie del suelo. Esta es la parte del agua más fácilmente evaporable. El resto del agua se infiltra en el suelo de manera que las plantas pueden obtenerla por medio de sus raíces. Para obtener el dióxido de la atmósfera, las plantas abren sus estomas, poros microscópicos en la superficie de las hojas. Durante este proceso, las plantas pierden agua hacia la atmósfera, que se le llama transpiración. Una vez que están disponibles para las plantas el agua y el dióxido, en las hojas se produce la fotosíntesis, mediante la cual las plantas sintetizan glucosa, o sea, su alimento, a partir de agua, dióxido y luz solar. El agua líquida que se evapora desde la superficie foliar y desde la superficie del suelo requiere gran cantidad de energía, alrededor de 540 calorías por gramo de agua a 100 grados centígrados. Esta energía proviene de la luz del sol en forma de energía solar. El vapor de agua se produce en la superficie de contacto entre agua y aire, produciendo un gradiente de presión de vapor enorme alrededor de dicha superficie. La dispersión del vapor de agua en la atmósfera se debe a dicho gradiente y también debido a la influencia del viento u otros mecanismos. La evapotranspiración es continua en tanto y en cuanto se mantienen las tres condiciones antes comentadas.
Cálculo de la evapotranspiración. Se ve afectada por múltiples factores climatológicos, radiación solar, humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, características del suelo, textura, estructura, densidad, composición química, factores vegetales, tipo de plantación, profundidad de la raíz, densidad foliar, altura de las plantas, estado de crecimiento. Aunque la ET se puede medir utilizando apartados de medida como la lisímetros, el proceso de medición es largo y costoso, por lo que es mucho más frecuente su estimación a base a ecuaciones empíricas y analíticas. La mayoría de las ecuaciones de ET se desarrollaron relacionando medidas de ET con medidas de parámetros climáticos que directa o indirectamente afectan a la ET. Como hay tantos factores implicados en la ET, es extremadamente difícil formular una ecuación que permita el cálculo de la ET en diferentes condiciones. Es por ello por lo que los investigadores desarrollan la idea de evapotranspiración por un cultivo de referencia expresada en milímetros. El cultivo de referencia es una superficie de gramíneas cuyas características físicas y biológicas se han estudiado extensamente, y la ET de esta superficie es conocida comúnmente como la ET. Para calcular la evapotranspiración real para un determinado cultivo en una zona con características climáticas semejantes a lo de la estación meteorológica, se utiliza un factor de cultivo, conocido comúnmente como coeficiente de cultivo. Esta cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por evapotranspiración del cultivo se define como necesidad de agua del cultivo. Métodos para medir la evaporación. Tanques de evaporación. Los depósitos o tanques de evaporación utilizados son de formas, dimensiones y características diferentes. La evaporación diaria se calcula evaluando la diferencia entre los volúmenes de agua en el tanque de días sucesivos, teniendo en cuenta las precipitaciones durante el periodo considerado. El volumen de evaporación entre dos observaciones del nivel del agua en el tanque se estima mediante la fórmula E es igual a P más menos delta D, donde P es la altura de precipitación entre las dos mediciones, delta D la altura del agua añadida más o sustraída menos del tanque. Además del tanque, se emplean los siguientes instrumentos en las estaciones evaporimétricas: un anemógrafo integrado o anemómetro situado a 1 o 2 metros por encima del tanque para determinar el movimiento del viento sobre el tanque, un pluviómetro o pluviógrafo, termómetro o termógrafos que proporcionan las temperaturas máximas, mínimas y media del agua del tanque, termómetros o termógrafos de máxima y mínima para medir las temperaturas de aire, o un psicrómetro si se desea conocer la temperatura y humedad del aire. La relación entre valores medidos en una misma estación con tanques flotantes y evaporímetros. Estas
están comprendidas entre el 0.45 y 0.6. Se los puede clasificar en dos categorías, según que estén dispuestos en la superficie del suelo o enterrados en este. Los tanques superficiales tienen la ventaja de una instalación muy sencilla. Además, sus resultados no corren el riesgo de ser falseados por el rebote de las gotas de lluvia que caen en el terreno lindante. En cambio, son muy sensibles a las variaciones de la temperatura del aire y a los efectos de la insolación. Si se aíslan técnicamente las paredes exteriores del tanque para reducir el intercambio de calor con el ambiente, se observan tasas de vaporización más bajas. Balance hídrico. Este método está basado en el principio de conservación de la masa aplicado a una parte del ciclo hidrológico. La evaporación en un cuerpo de agua natural o artificial queda determinada por la diferencia entre las variables de entrada, precipitación, P, y caudal de la entrada, L, y la variable de salida, almacenamiento en las orillas, BS, caudal de la salida, O, y la variación en el volumen de almacenamientos, DS. En el método del balance hídrico se pueden utilizar para estimar la evapotranspiración, ET, cuando puede medirse o estimarse la precipitación, P, el escurrimiento, Q, y las variaciones del almacenamiento, delta S. La ecuación utilizada es ET igual a P menos Q SS más delta S. La estima de la evapotranspiración anual de una cuenca para un año hídrico es la diferencia entre la precipitación y el escurrimiento. Si se puede establecer por estudios hidrológicos que la infiltración profunda es relativamente insignificante, deben coincidir las fechas elegidas por el comienzo y el final del año hídrico con la estación seca, cuando la cantidad de agua almacenada es relativamente pequeña y el cambio en almacenamiento de un año a otro es mínimo. Si se desea calcular la evapotranspiración para un periodo más corto, como una semana o un mes, debe medirse la cantidad de agua almacenada en el suelo y en el canal del curso del agua. Esto es posible solo para cuencas pequeñas, y la aplicación del método de balance hídrico para esos periodos cortos se limita generalmente a parcelas o cuencas experimentales de algunas hectáreas. Para la evapotranspiración media anual, la variación en el almacenamiento es generalmente mínima. Y la evapotranspiración media anual, la variación en el almacenamiento es generalmente mínima. Y la evapotranspiración puede ser estimada a partir de la diferencia entre la precipitación media anual y el escurrimiento medio anual. El volumen de precipitación que cae en una cuenca o parcela debe medirse con exactitud por una red de pluviómetros, y el número requerido dependerá de la vía de la variabilidad esperada de la precipitación en la cuenca o parcela de que se trata. El escurrimiento deberá ser medido con los instrumentos y métodos para efectuar medición continuas del caudal. La variación del almacenamiento de agua en el suelo se mide como dos componentes separados, la zona saturada y la zona no saturada. Se requiere medición de nivel y de la capa freática en pozos y de la humedad del suelo en la zona no saturada.